Hola hermosas mamitas, mi nombre es Ana Bonilla, para las que no me conocen, mucho gusto. Estoy aquí esta vez acompañándolas para comentarles acerca de lo que ha sido nuestra experiencia con el síndrome de West. Hace muchos años lo viví con mi hijo mayor. Resulta que mi hijo nació un 7 de enero del 2014. Todo iba bien. Era yo primeriza, obviamente. Y a los 4 meses creo, mi hijo empezó a hacer unos movimientos muy raros y de manera muy esporádica. Mi hijo se iba desarrollando con total normalidad, de control cefálico, de mirada fija, todo se iba desarrollando con total normalidad. Sin embargo, empezó a hacer este tipo de movimientos muy raros que, como les digo, eran de manera esporádica. Para esto, yo ya estaba embarazada de mi segunda hija, de mi Dorita. Entonces, tuve que ir al centro de salud. El centro de salud es un lugar público donde vacunan a los niños, ¿no? En la red pública. Entonces fui al centro de salud a hacer vacunar a Naim. Aprovechando que estaba en el centro de salud, me acerqué a un pediatra porque me recuerdo tanto que el mío estaba de viaje, entonces no podía consultarle esto. Y yo traté de contarle, pero no sabía ni cómo yo mismo explicarlo, porque los movimientos que hacían eran muy raros, muy ligeros, muy esporádicos, que parecía que tenía gases, parecía que de repente se hizo un movimiento raro, como estaba aprendiendo a moverse, hizo un movimiento raro, o sea, no sabía cómo explicarlo. Y no alcanzaba a grabarlo, o sea, como que aquí tengo el celular y lo grabo en este momento para que vean lo que yo estoy viendo. No lo alcancé a hacer. Entonces, estaba en este centro de salud y fui. Y como yo estaba embarazada, me dijeron que era, que yo tenía el niño pujón. Que yo tenía el niño pujón porque como yo estaba embarazada, yo lo estaba cargando, entonces el niño estaba pujón, estaba con gases, estaba pujón. Yo me quedé pujón. No me convenció tanto eso, pero a las pocas personas que traté de comentarle esto, de consultarle lo que estaba pasando con mi hijo, no es que no me prestaban atención, sino que tal vez, les digo, es algo difícil de explicar. Entonces, no creo que un doctor de buenas primeras te diga, pueden ser espasmos infantiles, anda donde un neurólogo. Porque estamos hablando de cosas serias, fuertes, entonces no es tan simple como decir vaya a un gastroenterólogo, vaya a un dermatólogo, no es tan fácil escuchar la palabra lleve a su hijo a un neurólogo. Entonces, sigue pasando el tiempo. Y mi esposo no los había visto, y entonces le decía, mira el bebé, y ya había pasado, era súper rapidito. Después él me decía, mira ese movimiento, y después conversábamos como que, ¿tú viste? Yo vi, hizo así, no, me hizo raro. Y digo, ¿será que le duele algo? ¿Tendrá algún cólico? Le cambiamos de leche. Bueno, buscamos ayuda con nuestro pediatra. Nuestro pediatra nos dijo que por favor lo grabemos, que era necesario grabar este tipo de movimiento. No nos dijo más, simplemente lo tocó, le hizo aquí, dijo, bueno, gases definitivamente no es. Grábenlo por favor. Y él siempre lo iba controlando en su desarrollo psicomotor, entonces está todo bien, gases no es, por favor grábenlo. Nunca nos dijo nada de ir a un neurólogo pediatra. Pasó el tiempo, el niño ya tenía 7 meses. Sí, fue en agosto, me acuerdo tanto que fue agosto. Entonces mi esposo justo salía a trabajar y yo estaba con el niño, justo estaba comiendo y lo tenía él en el coche al lado mío. Y empezó a darle, a cada vez estos movimientos eran como que más prolongados, duraban un poco más y eran un poco más notorios. Entonces lo tenía ahí justo, cogí el celular y lo grabé. Y bueno, no sé si algún día sube ese video, todavía lo tengo, precisamente antes de ayer lo vi. Y para las personas que no saben es como que, qué raro, ¿no? Unos movimientos raros que hace un bebé. Pero detrás de eso hay un abismo de emociones y de sucesos que están pasando a nivel neuronal en el niño. Les digo, no sé si lo vaya alguna vez a publicar ese video. Igual hay muchos videos de espasmos infantiles, los pueden buscar en googlearlos en internet. Hay muchos videos, mucho material para conocer un poco más acerca de cómo son los espasmos infantiles, si ustedes desean. Y bueno, yo lo grabé a mi hijo, se lo pasé al pediatra enseguida. Entonces él ahí me dijo, llévelo a un neurólogo de emergencias. Yo, neurólogo de emergencia, me dijo, eso es un tipo de espasmo infantil, llévelo a un neurólogo de emergencia. El neurólogo tiene algo que ver con el cerebro, algo con la cabeza, algo no está bien, espasmos infantiles, yo nunca había escuchado eso, ¿qué es espasmos infantiles? En ese momento saqué el plato de comida, lo hice para allá, traje la computadora, me puse a buscar espasmos infantiles, vi un sinnúmero de espasmos infantiles y entre los que tenía más compromiso o causaban mayor daño, mayor afectación en el menor, era el síndrome de West. Habían espasmos de sollozo, durante el sueño, un sinnúmero de síndromes y entre los más terroríficos para mi criterio estaba el síndrome de West. Entonces empezamos ahí, ese día empezó se puede decir nuestro Via Crucis con este asunto. Fuimos a una neuróloga, tuvimos una muy mala experiencia,
Ella nos trató, como éramos padres primerizos, nos trató muy arrogante, muy pedante, muy inhumana. Lo revisó al niño y dijo, eso es síndrome de West, y lo vio, las manchitas en las que tenía, y me dijo, eso es esclerosis tuberosa. A la final ella no se equivocó. Ese era el diagnóstico de mi hijo, ¿no? Síndrome de West causado por una esclerosis tuberosa. Sin embargo, no era la manera de decirlo, la manera más profesional, más ética, más humana de decirlo a unos padres primerizos, más que no estás hablando de una simple gripe, estás hablando de una enfermedad rara que tiene mucho compromiso a nivel neurológico, a nivel de desarrollo integral, neuropsicomotor. Es un compromiso terrible que se da en todo el niño. Y nos mandó a hacer más exámenes para confirmar, y nosotros, ya está eso, ¿qué hacemos si el niño sigue teniendo estos episodios? Entonces nos dijo que, bueno, entonces denle embalcote hasta mientras. Nosotros, pero ¿en qué medida? ¿Cómo no? Denle embalcote. Ahí nos dio la medida y estaba muy enojada porque a la final yo seguí todas las indicaciones que ella me dijo para que el niño se durmiera y poder hacerle el electroencefalograma tranquilo, pero no, el niño no se durmió. Lo tenía despierto a las 2 de la mañana, pero no se durmió el niño. Entonces ella me acusó a mí de que yo era negligente, de que yo no había seguido las instrucciones que ella me había dado y que por tanto, por mi culpa, no podía hacerle el examen, pero que igual eso era síndrome de West y esclerosis tuberosa, que no había mucho que hacer y que tome Balcote. Con esa actitud, de esa mala manera nos habló y con esas palabras. Obviamente nosotros no quisimos regresar más donde esa doctora. Seguimos buscando, ya nos habían hablado de un doctor Yepes, pero no logramos conseguir el número del doctor Yepes. Fuimos donde otra doctora, otra neuropediatra, otra mala experiencia, no sé si decir la peor, pero así mismo, llegamos, ya se pudo el niño hacer el electro esta vez. Me acuerdo tanto que fui con mi mamá y con mi esposo, con el bebé obviamente, y se dejó hacer el electro. Yo para esto ya había leído que era síndrome de West, y había leído que era esclerosis tuberosa, y en una primera lectura para una madre primeriza, bueno, para cualquier madre es terrorífico, es muy fuerte el asunto. Entonces yo ya sabía de qué estamos hablando. Efectivamente el resultado, el trazado del electroencefalograma dio esta triada que se considera el síndrome de West. Se produjo este patrón ipsarrítmico, y para dar por sentado un diagnóstico de síndrome de West tienen que haber 3 condiciones, se puede decir. El patrón de la ipsarritmia, que ya lo teníamos, un retraso a nivel psicomotor, que ya estaba presente, porque cuando el niño empezó a tener más de estos episodios, que eran espasmos, empezó a retroceder a nivel motor. Y dificultades o ya un retraso en su nivel neurocognitivo, que también se dio porque empezó, ya no fijó mirada, ya no sonreía, tenía esta sonrisa social, que todos los niños sonríen por reflejo porque les hacen agú agú. Mi hijo ya no la tenía. El síndrome de West es uno de los espasmos infantiles con mayor incidencia. Sin embargo, no deja de ser raro porque su incidencia a nivel mundial es de 1 a 1.6 entre 100.000 nacidos vivos. Afecta del 50 al 70% más en niños que en niñas, y se presenta entre los 3 y 7 meses de edad. Es más frecuente en eso. Aunque también se puede presentar en niños hasta los 5 años. Pero bueno, mi hijo estaba dentro de todo este conjunto, se podría decir. Tenía 7 meses, presentaba la triada que ya les dije, la ipsarritmia, retraso psicomotor, retraso neurocognitivo, y entonces ya estaba por confirmado. La doctora emitió el informe, y al momento ya de conversar con ella nos dijo que ya confirmaba el niño tenía síndrome de West, y que lo que teníamos que confirmar era la causa. Ella también, al revisarlo, le vio las manchitas blancas que tenía en su cuerpo. Entonces ella sí dijo que, también nos dijo que eso sería seguramente esclerosis tuberosa. Entonces se presumía que ese era el origen del síndrome de West, porque cuando te dan un diagnóstico así duro, difícil de afrontar, lo primero que humanamente nos preguntamos es ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué se dio esto en mi hijo? Y básicamente se presumía que era la causa la esclerosis tuberosa. Ahora tendremos que ver qué causó la esclerosis tuberosa, pero bueno. Cuando ya conversamos con la doctora, ella nos dijo que efectivamente el niño tenía eso, y que podría ser por la esclerosis tuberosa, que había que confirmar mediante una tomografía, nos dijo ella. A ver si el niño tenía tubers en su cerebro. Entonces esa es la causa. Y yo le dije, bueno, ¿qué hacemos? Me dice, seguramente ustedes ya leyeron, porque me vio la cara de terror. Entonces ella me dijo, ustedes ya vieron, ya saben que es síndrome de West. Yo le dije que sí, que efectivamente había leído, y me dijo que, no sé si lo dije en el otro video, o creo que no lo dije, traté de ser suave, delicada, pero bueno, ahora sí se lo voy a decir tal cual. Ella me dijo que así mismo le mandó a tomar Balcote. Yo le dije, bueno, ¿hasta cuándo o cómo es este proceso? Y dijo que la toma de Balcote era de largo, que le vaya haciendo estimulación temprana también, aunque que me prepare y que confíe en Dios, porque, o sea, confiar en Dios siempre lo hago, pero es la manera en que ella lo dijo, o sea, como que
ya no había nada más que hacer, a mi hijo lo desahució, nos dijo que el niño iba a ir perdiendo habilidades de manera progresiva hasta llegar a ser un vegetal, que a los 3 años ya él iba a ser un vegetal. Yo quisiera decirle a esa doctora que mire a mi vegetal, como ella lo sentenció a mi hijo, dentro de su poco criterio profesional o humano, porque tal vez la parte profesional fría, médica, la hizo bien, le tomó el examen al niño, emitió el informe, pero la parte humana de comunicar la vocación profesional, yo creo que le faltó bastante. Entonces yo a ella le quisiera decir que mire a mi vegetal, que está escolarizado, camina, brinca, corre, salta, no es ningún vegetal por ningún lado, como ella lo dijo, pero bueno, trato de superar ese episodio, pero igual me da coraje. Y salimos de esa doctora, obviamente sentí que se me derrumbó el mundo porque ya estaba confirmado que el niño tenía síndrome de West, aunque ya era evidente por todo lo que uno viene leyendo, viene viendo en su hijo, pero ya está confirmado, o sea, ya no había marcha atrás, estaba confirmado que tenía síndrome de West y yo ya no tenía lágrimas en los ojos para llorar toda mi angustia, toda mi desesperación, porque yo creo que la parte más difícil de esto es el desconocimiento que hay acerca del tema, y el desconocimiento produce miedo. Y miedo a lo incierto, miedo a lo que se viene, miedo a qué hacer, cómo hacer, miedo, incertidumbre, desesperación, desolación, angustia, recriminación, empiezas a vivir, entras como a una etapa de un duelo, porque evidentemente tu hijo no es lo que tú esperabas, no es un bebé sano, se puede decir. Tiene una enfermedad muy difícil, muy grave, porque los espasmos infantiles son catalogados como epilepsia en la primera infancia y son casos de emergencia. Es un asunto de emergencia atender los espasmos infantiles. Son tan difíciles de percibir porque empiezan súper ligeros, súper suavecitos, tal como me pasó. Y yo a veces es inevitable que como humanos nos preguntemos, ¿qué hubiese pasado si de repente yo sabía del tema y podía identificarlo más temprano? Tal vez mi hijo no perdía tanto. Realmente no lo sé. Realmente creo que no me lo podré contestar nunca porque no pasó. O sea, ¿qué habría sido si? No fue. Simplemente no fue. Fueron las cosas de manera diferentes, de manera como se presentaron, y eso es lo que hay, eso es lo que tenemos. Pudo haber sido antes, pudo haber sido después, pero no fue ni antes ni después. Fue el momento en que fue y punto. Entonces nos toca aceptar eso. Como les decía, la parte más difícil para mi criterio es la desinformación. Por eso este es uno de mis objetivos de vida, se puede decir. Compartir mi experiencia desde la gratitud, desde el amor, porque nosotros amamos a nuestros hijos y de manera independiente que nos digan que tiene X, Y o Z diagnóstico, el amor está intacto. Y siempre detrás de cada cosa, si nosotros lo vemos de manera resiliente, de manera positiva, siempre podemos encontrar un aprendizaje. Entonces, yo trato de compartir información desde mi experiencia como mamá con ustedes y promover un poco más del tema, porque hay mucha gente que todavía no sabe que es un síndrome de West, todavía no saben que es espasmo infantil. Lastimosamente, los challenges, los errores de las personas o videos de humor se hacen virales, pero información buena no se viraliza, información tan útil. Entonces yo sí les pido que compartan este video y compartan toda la información fidedigna del caso, porque de cierta manera encontramos un apoyo en otra persona. Cuando yo empecé a compartir mi testimonio en relación a lo que pasa con lo que vivimos con nuestro hijo, lo empecé como terapia. Para mí fue algo terapéutico porque yo necesitaba hablarlo. Sin embargo, no me atreví a hacerlo con un familiar, con un amigo, porque temía ser señalada. Es, creo que, parte de nuestra humanidad sentirnos culpables. Yo fui una de las primeras en mi grupo de amigos en convertirme en mamá, y todos estaban pendientes de que el hijo, y me daba, no vergüenza, jamás me va a dar vergüenza a mi hijo, pero sí me daba como culpabilidad o miedo de que me hagan preguntas de no poder responder, miedo de sentirme rechazada, miedo de que rechacen a mi hijo. No sabía cómo abordar el tema. Ahora es diferente, ahora lo hablo de manera abierta. En ese tiempo lo rechazaba, lo ocultaba, trataba de ignorarlo, no sabía cómo manejarlo porque estaba viviendo mi proceso de duelo, porque efectivamente, como les digo, nosotros entramos a un proceso de duelo, no porque se nos ha muerto alguien físicamente, pero sí se mueren en nuestro hijo las esperanzas de que nosotros decimos, ay, nació el varón, el primer varón de la familia, y va a ser futbolista, y va a ser esto, y uno pone todas sus esperanzas y sus sueños en un bebé que está destinado para otra cosa, que es una persona independiente a nosotros, nos duela o no nos duela, con o sin espasmos infantiles,
muchas veces no van a cumplir las cosas que queremos. Sin embargo, mantenemos esperanza. Pero cuando ya te tienes síndrome de West y este es el pronóstico, o sea, ya se vio truncado todo eso desde el principio. Entonces mueren tus esperanzas, tus anhelos acerca de la vida de tu hijo. Es un proceso de luto, un proceso de duelo que tienes que llevarlo. Lo más sano es llevarlo, vivir etapa por etapa. Hay un orden general, pero no es para todos. En un siguiente video estaré hablando de lo que es el proceso de duelo. Pero bueno, lo más sano es vivirlo. ¿Y cuánto demora? Bueno, el tiempo que tu personalidad, que tu actitud lo amerite o lo disponga. Yo puedo decir que con el síndrome de West mi duelo duró aproximadamente unos 4 meses, 5 meses. ¿Por qué? Porque cuando llegamos donde el doctor Yepes, que es mi actual neuropediatra, él nos envió a hacer una resonancia magnética para comprobar que era o no era la esclerosis tuberosa. Efectivamente, la resonancia magnética dio positivo. Había un sinnúmero de tubers en el cerebro del niño. Y él nos dijo que había un medicamento, nos habló de los pros y los contras, un medicamento bastante fuerte que no había en el país, que lastimosamente después de casi 6 años, todavía no hay en mi país, todavía no hay en Ecuador, la vigabatrina. Nos dijo que sin embargo podíamos conseguirlos porque habían otros padres y de repente por ahí podíamos tener un nexo, y que en Argentina y en Colombia también lo vendían, de repente sí se podía viajar y con mi esposo decidimos intentarlo. Gracias a Dios dio efecto ese medicamento que es como que específico para los casos de síndrome de West provocado por esclerosis tuberosa. Dio resultado, el niño de manera inmediata dejó de tener estos espasmos y pudimos avanzar poco a poco. Entonces superamos el síndrome de West, pero no todos los casos son iguales. Como les digo, hay casos no tan fuertes como el de mi hijo, hay casos peores que el de mi hijo. Sin embargo, cada caso es particular, cada proceso es único y no podemos compararnos. Cómo nos autolastimamos es comparando a nuestros hijos. Yo miro al niño de aquí, miro al niño de acá, miro a mi hijo y eso te pone mal definitivamente. Te pone mal porque te das cuenta, evidencias aún más las diferencias que presenta en su desarrollo tu hijo. Les digo que nosotros, gracias a Dios, superamos con este medicamento, con la ayuda del medicamento y de los doctores, superamos el síndrome de West, pero nuestra historia no quedó ahí. Mi historia aún sigue porque tenemos una enfermedad de base. El síndrome de West o los espasmos infantiles, mientras más temprano sean diagnosticados, hay mejor pronóstico, porque el cerebro no se ve afectado tanto. Como ustedes pueden ver si googlean, van a encontrar algunos videos de lo que son niños con síndrome de West teniendo este tipo de espasmos. En mi hijo era flexión axial, o sea, sí, de miembros superiores a nivel axial. Hay también que estiran miembros inferiores, las piernitas se estiran. Son diferentes manifestaciones físicas. Pueden ser a veces muy leves, como les digo. Sin embargo, no hay relación que porque es leve a nivel físico, tú lo ves que es leve, neurológicamente lo mismo, no. En cada espasmo mueren 3.000 a 5.000 neuronas. Y el síndrome de West se da por salvas. Es decir, en una salva hay como 10 repeticiones, mismo así, unas 10 veces, dependiendo, a veces eran 10, a veces eran 30, a veces eran 2, y paras un rato, unos 2, 3 minutos y de nuevo empiezas, así. Era terrible, les digo, eso fue a los 4 meses, poco a poco, pero durante este tiempo, fue en agosto que fue la primera mala doctora, finales de agosto. Todo el mes de septiembre pasamos buscando al doctor Yepes. Llegamos donde el doctor Yepes un lunes 23 de septiembre, si no me equivoco. No me acuerdo si era lunes, pero era 23 de septiembre, porque es el cumpleaños de un primo mío, entonces por eso me acuerdo la fecha. Todo este tiempo las crisis o los espasmos aumentaron de una manera abrupta, de una manera agresiva. Mi hijo, de pasar a hacer esos movimientos delicados e imperceptibles, pasó a gritar, a llorar. O sea, era algo desesperante porque tú ya no sabes cómo calmarlo, no sabes cómo ayudarlo, no sabes qué más hacer. Y a pesar de estar tomando el jarabe, el Valcote, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios ya pasó y como les digo, lo único que nos queda a nosotros en mi caso en particular es seguir adelante con buena actitud, confiando en Dios y con terapias, con medicinas, con todo lo que implica nuestro caso. Pero nuestro caso es muy particular. Cada caso es diferente. Y en espasmos infantiles no solo está el síndrome de West, está el síndrome de Lennox-Gastaut, están los sollozos durante los espasmos durante el sueño, los espasmos febriles. Hay un sinfín de espasmos, por lo menos unos 300 tipos de espasmos infantiles. Yo viví el síndrome de West. Lo viví con mi primogénito, gracias a Dios mis otros 2 hijos no lo tienen, no lo han tenido, y tampoco tienen esclerosis tuberosa, pero cada caso es particular, cada caso es importante tomar las medidas que hay que tomar, los pasos a seguir, el protocolo, y entonces mi recomendación final es, bueno, primero buscar información,
Segundo, por favor, compartan información, es importante que sepamos por lo general las mamás saben o tienen algún conocimiento de cambiar pañales, de qué pasa si hay cólicos de gases. Incluso es bueno que también saben cómo asistir a un niño si es que se atora. Todo en información y preparación es linda y es muy útil, es muy necesario, pero siento que nos olvidamos mucho de la parte neurológica. Aprender a identificar este tipo de espasmos nos puede literalmente salvar la vida a nuestros hijos. Entonces, compartan por favor información fidedigna que hable de este asunto, compartan este video, tal vez a alguna mamá le puede servir, le puede llegar, se sienta acompañada, así como tal vez yo me siento cuando veo otros videos, como yo me sentí cuando empecé a compartir videos hablando de mi caso con mi hijo. Vayan a sus hijos, cada caso es diferente y busquen información fidedigna. Siempre, siempre asístanse por un profesional médico. La persona indicada para casos de espasmos infantiles es un neuropediatra, no un neurólogo de adultos, no un neurocirujano. El pediatra es básico, pero general, específico para espasmos infantiles es un neuropediatra. Yo particularmente, si viven en Guayaquil, yo les recomiendo al mejor neuropediatra de la ciudad de Guayaquil. Podría decirlo de Ecuador, sin temor a equivocarme. El mejor neuropediatra, mi neuropediatra es el doctor Isaac Yepes. Entonces, aquí en la caja, en los comentarios, les dejo el número de él si necesitan algún tipo de cita. Eso, hermosas mamitas, que Dios me la bendiga. Y cualquier información, no se olviden de dejar sus dudas, comentarios o sugerencias aquí en la caja de comentarios. Si desean saber un poco más del tema o si quieren que les dé otro enfoque del asunto o algo más, les invito a ver mi canal de YouTube, hay más información.